Es abogado de Luces, orden de colegio de experto en Derecho Corporativo, con alta especialización en investigación en Derecho Laboral Tributario, entrenando. Número Centro de Altos Estudios Nacionales en Especialización de Inteligencia Estratégica y Competitiva. Contador público colegiado, el Colegio Público de Abogados. Matrícula habilitada número 33, concluido con tributaria y doctorado en contabilidad y ciencias empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con usted, doctor Chumita. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Amigas y amigos, muy buenas noches. Hemos escuchado la brillante ponencia de mi amigo Juan Carlos, el autor de esta obra que está en mis manos, y que estoy seguro que muchos de ustedes se interesarán en adquirir uno de ellos. Un día muy interesante, pero seguramente como muchos de ustedes preocupados por una situación que los peruanos no hemos podido aún superar. Y me refiero a que estamos en un distrito miraflorino, un distrito heroico, un distrito donde se respira patria y que seguramente esta ponencia del día de hoy, cargada de conocimiento, de experiencia, y que probablemente haremos intercambio de experiencias de todo lo que atañe a este gran proyecto y mega obra, debería haberse realizado en el distrito de Chancay. Claro, no hemos podido hacerlo porque seguramente nos tomaríamos 2 horas a velocidad, ¿no? Un poco más tal vez, porque el transporte en el Perú es complicado y no tenemos seguro un Transmilenio, o todavía no tenemos esa conectividad física de Lima a Chancay a la velocidad como un Transmilenio o un Metropolitano Express. Es el escenario en que vivimos en estos días y en esta ponencia en la cual nos remitimos a la autoría al doctor Picón en ya su segunda versión que nos dice de Chancay a Shanghái, regiones conectadas, crecimiento sin fronteras. Y agrega todavía, ampliando fronteras, transformando regiones, generando prosperidad global. Es decir, el autor, con toda su decisión y seguramente dejando ese trajinar de bastante joven, los sábados y domingos se preocupa muchísimo por la intelectualidad para seguramente en estas páginas que van allá en el segundo volumen, en este segunda obra, más de 200 páginas, nos va a permitir entender mejor lo que significa este gran reto en el cual estamos en marcha y tenemos que empecinarnos cada día más. Porque yo reitero que seguramente cuando nos reunimos para hacer estos intercambios de experiencias, de conocimiento y sobre todo poder compartir los conocimientos del autor, seguramente también manifestaríamos qué tanto amor ponemos a nuestra patria. Es que nos está faltando amor al Perú, nos está faltando un poco más de amor a la patria para superar estas situaciones de trastabideos y más trastabideos que no nos permite realmente ser un país competitivo. Es decir, que esta oportunidad de este megapuerto multipropósito, en la cual ha sido hace unos meses noticia en la orbe, o sea, noticia mundial, aún nos queda desde el privado y desde el Estado seguir cumpliendo con nuestra tarea. Esa tarea que hemos asumido y seguramente muchos hemos dado un compromiso solemne. Desde el lugar en el que nos encontramos, hablábamos en la previa de que cada uno tenía que asumir esa responsabilidad, pero esa responsabilidad de verdad. No solamente el compromiso solemne, sino ejecutarla. O sea, si doy el compromiso debo cumplir, porque justamente el autor nos hablaba del gigante asiático,
nos hablaba que ellos sí cumplen, nos hablaban un poquito seguramente de esa poca democracia que hay allá, porque claro, para venir en noviembre el presidente chino prácticamente fue una imposición, todo el mundo de ingeniería, todos los profesionales, todos los técnicos que están a trabajar 24/7 para cumplir esa meta y que el presidente chino en ese día venga al Perú a inaugurar esta nueva obra. Claro, es consabido que no pudo ir a Shanghái, lo dijo el Palacio de Gobierno con la presidenta Bolsonaro. Este escenario que seguimos en un círculo, ahora sí, debe convertirse de vicioso a virtuoso. Que cada situación de trastabilleo que veamos inmediatamente debe ser superada para evitar situaciones. En el mundo empresarial lo sabemos que cuando se va al CIADI generalmente terminamos perdiendo. ¿Por qué? Por irresponsabilidad de nosotros del Estado generalmente. Hay una situación que preocupa muchísimo porque decimos que estamos aprendiendo la lección. Decimos que estamos aprendiendo la lección. ¿Qué está pasando con esta situación complicada de preocupación de esta mega obra también, que es el nuevo aeropuerto internacional oficial? Claro, inaugurada una obra en noviembre, se dijo en enero pasado ya debió inaugurarse la segunda, digamos, el nuevo aeropuerto internacional, y estos tiras y jalas, coloquialmente hablando, entre Lima Airport Partners o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o IATA o la empresa supervisora, nos dice que efectivamente no estamos caminando bien. Y cuando alguien dice por ahí, ya hemos aprendido a trabajar en equipo, los CEOs de las transnacionales o los CEOs de las nacionales un poco se aplauden entre ellos y dicen: nosotros tenemos la experiencia, nosotros trajinamos en el mundo corporativo, y si hemos trajinado mayormente, por ejemplo, en lo más complejo que significa el mundo de los hidrocarburos o el mundo de las mineras, ¿por qué no podemos hacerlo mucho mejor en una obra como un aeropuerto, o en este caso de lo que el autor nos habla de un megapuerto de Shanghái de clase mundial? Entonces, ese es el escenario, en todo caso, una situación que nuevamente nos lleva a nosotros a reflexionar ampliamente en dónde nos estamos equivocando, amigas y amigos. Nos estamos equivocando en un aspecto fundamental que muchos se dicen: superamos nosotros estas situaciones con los check and balance a la interna, ¿no? Porque es el mundo corporativo. Tú me controlas, yo te controlo, yo te digo tu error, tú me dices mi error, y yo la supero por unidad. Entonces, cuando hacemos los gobiernos corporativos, nos reunimos, los CEOs nos reunimos, los gerentes nos reunimos, cada uno desde su expertise, desde su área que corresponde, por supuesto que ponen en la mesa los errores, los trastabillos de avance, inmediatamente debe ser superada. Si eso es así, si los check and balance están funcionando, y por el otro lado, en forma paralela también va trabajándose lo que significa las auditorías del proyecto en marcha, y también adicionalmente a ello tenemos los controles de lo que significa evitar los aspectos delictivos de las personas, podría ser también, y también adicionalmente a ello se dice: tenemos que evitar incurrir en infracciones o en aspectos penales que son muy delicados en el mundo corporativo. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros en este aspecto? Por supuesto que ahí estamos hablando de los oficiales de cumplimiento, ¿no es cierto? Si todo ese escenario está trabajándose en el Perú bien, entonces ¿por qué ahora estamos preocupados en que un megapuerto que está a la vitrina del mundo, que va a permitir el crecimiento y el despegue del Perú en el concierto de las naciones, tenemos que hacer ese mea culpa para decirle también seguramente a la interna, a nosotros en el Perú, nos falta realizar muchas obras, nos falta realizar los trenes de cercanías que hablaba el autor, nos falta con esa conectividad física de los pueblos que también lo hablábamos, nos falta también tener una más conectividad virtual, esa conectividad
una entidad estatal que va a permitir, por cierto, lo que significa el desarrollo social. La parte social es un aspecto tan fundamental que lo hizo el autor, porque no se trata acá de que las transnacionales, las empresas chinas, que saben mucho del negocio en el mundo entero, descuiden un aspecto fundamental. Entonces nos preguntamos en ese escenario, pero claro, si ellos conocen cómo desarrollar esa economía, y en los países donde están, por cierto, desarrollando ya su actividad, han permitido, por cierto, que no se descuide el aspecto social, porque en el Perú hay esa preocupación, amigas y amigos. Esa preocupación precisamente surge en razón de que el gobierno tiene aspectos de muchas debilidades no superadas, ya lo dijo el autor, estamos en un escenario casi preelectoral, es decir, tenemos una débil democracia, y esa débil democracia, en un escenario donde alguien decía, los negocios van por una cuerda y la gobernanza, o sea, la política va por otra cuerda, eso ya definitivamente está quedando descartado, ¿no? Es decir, que el gobierno tiene que ponerle más punche para ver esta situación de debilidad. Porque el autor nos habla también acá que efectivamente todo es maravilla, seguramente vendrán los smart cities, o sea, esa preocupación, porque también se ha manifestado esa preocupación de que en Huaral, provincia, o ya Chancay en sí propiamente puerto, debe priorizarse el plan anual, el plan general de desarrollo, ¿no? Este aspecto que genera una controversia, como conversábamos inicialmente, ¿no? Tenemos el Ministerio de Vivienda que hizo su trabajo porque se ha generado mucho después de cada situación que ha vivido, sobre todo en el presidente anterior al del presidente actual. Entonces se curó un poco de salud y claro, atrajo a los mejores expertos y presentaron el plan anual de desarrollo para la provincia de Huaral, particularmente Chancay. El Ministerio de Transporte comete un error, hay que ser sinceros con esto, porque simplemente se preocupó por hacer una conectividad de bastante rapidez, de alta velocidad, pero no es el plan integral que corresponde, y eso el Ministerio de Vivienda ha tenido que decir, bueno, este es nuestro plan que corresponde, queremos un desarrollo integrado para la ciudad. El autor en la obra también manifiesta esto porque de eso se trata, que todo sea integral, que no sean compartimientos estancos. Entonces la experiencia nos dice que efectivamente, si nosotros vamos a hacer un desarrollo, vamos a realizar un desarrollo, o vamos a desarrollar una actividad de una, digamos, convergencia transnacional, una mega obra en la cual va a haber empleo, va a haber empresas, va a haber impuestos, va a haber seguramente zonas económicas especiales. Entonces, sí, hay complejidad, pero tenemos que tener muy en perspectiva todos estos aspectos sin descuidar la parte integral, esa parte integral que significa, por cierto, que no se afecte, por ejemplo, el aspecto de la contaminación, el aspecto de el desarrollo de actividad de las personas de la misma zona marítima o de las playas, la cultura, en fin, todos estos aspectos, lamentablemente el Ministerio de Transporte omitió. Entonces esto genera una situación de controversia que hasta ahora todavía parece que no está siendo superada. Esto es un tema que nos permite nuevamente poner en realce que efectivamente tenemos que nosotros ser conscientes de cada paso que damos en una obra. Yo me imagino que para un ministerio que ha tenido casos de gobierno en Perú, que sea enmendada la plana a nivel de todos los medios de comunicación donde se diga, señores, se tienen que hacer estas medidas correctivas, tienen que tomar estas medidas correctivas. Entonces, si esas medidas correctivas no se toman óptimamente en el tiempo, definitivamente estamos en una situación de recurrencia de errores. Y nuevamente decimos que el Perú no está aprendiendo la lección. No quisiéramos que en el futuro estemos nosotros en una discrepancia seguramente, porque obviamente va a entrar en el 2026, seguramente, no creo que se cambie el calendario, un nuevo gobierno que podría de repente hacer a través de su ministerio, por cierto, mayores observaciones
a lo que se pretende ejecutar. Y eso sí que sería muy grave porque nos va a generar mayor retraso y no nos veríamos como un país camino a la competitividad. Somos actualmente la, digamos, envidia sana latinoamericana. Qué duda cabe. Pero no perdamos esa oportunidad, esa bendita oportunidad por la ubicación, etcétera, ya es sabido por cada uno de nosotros, que perdamos esa sana envidia. Porque claro, ellos están preocupados y seguramente tienen su plan estratégico para ver cómo se alinean para generar rentabilidad para sus países, sea Chile, sea Ecuador, que se ven seguramente afectados por sus puertos, ¿no? En ese escenario, amigas y amigos, lo que corresponde acá precisamente es hacer un viraje a una situación de desarrollo que estamos viviendo actualmente. Y el autor aborda a manera de pinceladas también estos aspectos porque es más de corte política. El autor más va al aspecto de la actividad propiamente del privado y haciendo un enfoque, por cierto, de un proyecto, un megaproyecto y una sana competencia y siempre tomando en cuenta lo que viene de la robótica. Entonces, el autor manifiesta acá en la obra que efectivamente el tema de esta robótica y todo lo que significa el artificial intelligence, la inteligencia artificial generativa, va a permitir, por cierto, desarrollar la actividad con un dinamismo y una mayor velocidad. ¿Qué duda cabe? El autor lo explica ahí en uno de los capítulos. Y nosotros que estamos acá en el trajinar de nuestras actividades, tenemos que decirle al autor que estamos preocupados. Preocupados, por cierto, porque nuestro país, que está adscrito, por ejemplo, a la Organización Internacional de Trabajo, no puede hacer de la vista gorda un escenario en el cual, si esa robótica, como dice el autor, en el 2030 superará China, a Estados Unidos, va a decir una de sus ventajas también. Definitivamente, si eso es así, tendremos, como ya en forma paulatina se va advirtiendo también en el puerto de Shanghái, la robótica acrecentándose cada día más, cada día más, cada día más. Claro, ese acrecentamiento, amigas y amigos, va a permitir que la mano de obra convencional disminuya así también. Paralelamente va, se acrecienta por un lado la robótica y la mano de obra disminuye. ¿Quiénes ganan acá, amigas y amigos? Definitivamente los empresarios, las empresas, las transnacionales. ¿Y quién se ve afectado? El Estado. ¿Quién se ve afectado? Nosotros mismos. Entonces, trabajemos en ese aspecto. ¿Cuál es el aspecto de recomendación que probablemente el autor podría habernos dado? Seguramente nos ha dejado nosotros para el debate. Nos ha dejado nosotros para el debate porque, claro, qué complicado en un escenario de un Perú donde actualmente superamos un 75% de informalidad tributaria y laboral. Entonces, alguien decía por ahí también en una conferencia, hay que despreocuparnos por eso porque el Perú es informal. Así que el aspecto laboral también con lo tributario va, porque acá no hay cultura tributaria de tal manera que dejemos que el vaivén de las aguas nos lleve conforme la robótica llegue al Perú, los robots lleguen al Perú, Chancay sea robotizada y seguramente más actividades de robotizar. Y como el Perú es informalmente, laboralmente y tributariamente, los peruanos sabremos desempolvarnos de esa situación en un momento. Yo creo que cuando la robótica llegue al Perú, probablemente el Ministerio de Transporte, perdón, el Ministerio de Trabajo no tenga todavía una solución a ese escenario. Porque ahorita vemos en el mundo de lo que significa el cumplimiento de los aspectos normativos laborales en la actividad chancayana, en el puerto, está con ojo vigilante una institución que sabemos que es una FIL, pendiente de los cumplimientos. Obviamente, como es un distrito emblemático, la municipalidad con su alcalde muy brillantemente parece que lo vemos cumpliendo su tarea. Por supuesto que es un alcalde que tiene seguramente todo el adiestramiento, las habilidades y sobre todo se deja asesorar muy bien por los mejores técnicos. Yo creo que esta ponencia nos permite no aplaudir a la autoridad de Chancay, porque acá venimos
para ser bastante imparciales, seguramente no cabe el término, sino más bien no subjetivos, sino objetivos, cuando desde la academia queremos opinar de una autoridad edil. Lo veo muy de cerca, que la autoridad edil efectivamente está cumpliendo una labor tan fundamental como corresponde, que esto se debería replicarse en los 1800 distritos a lo largo y ancho del Perú. El autor preocupado por el vaivén de la política que se viene el 2026 dice que nos preocupemos también por elegir en las autoridades. Si eso es así, la madurez cívica de los electores permitirá tener alcaldes distritales de la talla del alcalde actual de San Pedro. Si eso es así, entonces imaginémonos pues qué importante será ver el desarrollo, qué importante será el alcalde con sus concejales y sus técnicos, sus especialistas, haciendo ese viraje, el gran cambio de la transparencia, de los check and balance, para que los distritos a lo largo del Perú cambien. Y porque, tomando en cuenta lo que permite esta obra, el desarrollo del Perú, hay retos que a pinceladas lo dice el autor. La conectividad física a lo largo y ancho del Perú tenía que ir seguramente a Brasil, al sur, al norte, en fin. Trabajos hay bastante y retos también hay bastante para las autoridades. Si ese escenario es así, entonces no nos queda más alternativa que decir bien a las autoridades y revocarla cuando corresponde, por cierto. El aspecto tan relevante, amigas y amigos, de lo que significa el plan de desarrollo urbano, es lamentable que haya esos trastabillos entre ministerios, definitivamente, pero sí queremos rescatar que pese a esto, este desazón de dos ministerios, finalmente estamos ganando todos los peruanos. Estamos ganando todos los peruanos porque de ninguna manera se puede permitir que una ciudad crezca en forma aislada. Si los distritos periféricos de Lima, en los años 70-80, con esa convergencia de amigos y hermanos de provincias que vinieron al Perú, crecieron los distritos en forma desordenada, hoy 2024 no podemos permitir que en la provincia de Huaral crezca desordenada porque hay un proyecto del programa de desarrollo urbano del Ministerio de Transporte que se pretenda imponer. Eso definitivamente no va. Creo que todos coincidimos que de ninguna manera se puede permitir. En ese escenario, amigas y amigos, el Smart City es algo que seguramente muy frecuentemente nosotros en las academias lo vemos, en las ponencias, participamos, intercambiamos ideas y todos coincidimos, sí, es el Smart City que va a permitir una ciudad ordenada, una ciudad menos contaminada, una ciudad que ahorre luz. Entonces este proyecto debe contemplar, pero ya veríamos que un ministerio estaba descuidando un aspecto tan fundamental. Retos y desafíos bastantes. Lo decía también en otra ponencia que los vuelos suborbitales es un aspecto tan fundamental que seguramente se dirá en su momento. Ahorita no es fundamental, seguramente porque se necesita trabajar mucho en esos aspectos, porque viajar al oriente en un par de horas, eso es imposible todavía, pero sí lo que es posible el ahorro de los 15 días en alta mar, como es consabido por cada uno de nosotros. Entonces, en esa sana competencia del gigante asiático, los amigos de los Estados Unidos, los empresarios y los gobiernos, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, como lo dice el autor también, si en 2030 China va a superar, hay que evitar que eso ocurra. Seguramente dirá el presidente Trump, porque claro, todos estos proyectos incluso se dieron antes que el presidente Trump llegue a gobierno. Entonces el presidente Trump, en ese escenario, muy inteligentemente, se une con los grandes y los más poderosos hombres de la cientificidad, de la tecnología, ya Mark Zuckerberg y todo ese tipo, incluso amigos
o no tan amigos de Mark Zuckerberg, están ahí en su equipo, ¿no? Ese escenario va a implicar de que incluso que ya están en Talara para ejecutar proyectos espaciales, etcétera, nos dicen que la cosa no va a ser fácil para China tampoco. Amigas y amigos, en un escenario de un megaproyecto, como lo dice el autor, está de por medio la política, está de por medio la pugna de dos gobiernos gigantes como Estados Unidos y China. ¿Qué tan preocupados no deberíamos estar nosotros para enfrentar, porque estamos en el eje central de esta situación? Pero por cierto, si nosotros no nos preocupamos, nuevamente vamos a ese, entre comillas, círculo vicioso que decimos, mira, en 2026 queremos seguramente un presidente del nivel del señor Donald Trump en el Perú. Entonces todos nos preguntamos, ¿quién va a ser el Donald Trump en el Perú? Porque Donald Trump ha sido decidido para hacer grandes cambios. Claro, nuestros amigos de la izquierda probablemente se enojarían con nosotros si en una reunión de ellos mencionamos de que necesitamos un Donald Trump. Pero es una forma de ejemplificar nada más, porque lo que queremos es un nuevo presidente con competencias, un nuevo presidente estadista, un nuevo presidente que se deje asesorar, que se deje entender y por supuesto se junte con los mejores ministros. Ese es el escenario que queremos para un Perú competitivo, donde efectivamente cuando el gigante asiático, con este proyecto que ya está en marcha, en ejecución, del puerto de Chancay, nos impongan ciertas reglas económicas, el gobierno no está bien. Nosotros vemos un escenario en el cual el gobierno se viene equivocando, y esa equivocación genera finalmente una afectación a cada uno de nosotros. Muchos dicen, sí, finalmente el gobierno tendrá que asumir esa responsabilidad, señores. Para asumir esa responsabilidad nos cargan cada centavito de nuestros impuestos. Entonces, así vamos a ser competitivos. Tenemos un Chancay que solamente genera competitividad para ellos y nosotros no. Definitivamente la respuesta es: tenemos que prepararnos para enfrentar este gran desafío que el autor bien claro lo ha manifestado. Ir concluyendo significa a pinceladas manifestar que las zonas económicas especiales y el aspecto tributario requiere nuevamente de un sano estudio bastante profundo para no equivocarnos, porque las zonas económicas especiales va a permitir seguramente el desarrollo y va a generar mayores entusiasmos en la gente emprendedora, en lo que quieren hacer negocio, pero en todas las actividades. No se trata de imponer impuestos de noche a la mañana en la zona como Chancay. Ya te digo, tocamos impuestos de forma inmediata porque Perú es ampliamente informal. Entonces del otro lado le decimos, ¿qué impuestos vas a poner si todavía las empresas tienen que cimentarse, tienen que crecer, tienen que estar en marcha, tienen que generar ingresos, tienen que tener prosperidad? Esa prosperidad compartida también, creo que en otro término lo veo autor. La prosperidad compartida no es algo novedoso, amigas y amigos. Esa prosperidad compartida que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional nos dice, la prosperidad compartida es para todos, privado y la población, la sociedad. Prosperidad compartida en Chancay para los inversionistas, pero cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias.